Damos inicio al curso Metodología de Análisis Textual. Primero, escuchemos un epígrafe de Mijaíl Bakhtin. La comprensión del lector puede y debe ser mejor que la del autor. La comprensión completa el texto. La comprensión es activa y tiene un carácter creativo. La comprensión creativa continúa la creación, multiplica la riqueza artística. No se pueden separar comprensión y valoración. Son simultáneas y constituyen un acto total. La idea de este curso es aportar herramientas tanto a docentes como a estudiantes. Ocupamos que el aula sea un espacio de polémica, sea un espacio de diálogo y sea también un espacio de preguntas. También necesitamos que el texto o los textos literarios sean también espacios con los que podamos conversar y dialogar. En tal sentido, la literatura se nos va a convertir en un espacio donde vamos a encontrarnos estudiantes y profesores dialogando con un texto. Para empezar, vamos a ver en este curso algunos presupuestos, tanto teóricos como metodológicos, que nos ayuden a dicha comprensión. Estos presupuestos teóricos y metodológicos los hemos tomado de las distintas tendencias teóricas y metodológicas que han aparecido en el siglo XX. Por ejemplo, vamos a tomar algunos elementos provenientes del estructuralismo, otros elementos provenientes de la semiótica, otros de la semiótica cultural o de la cultura, otros elementos provenientes de la pragmática, otros de la sociología literaria, otros de la sociocrítica, otros de los estudios críticos del discurso y algunas herramientas provenientes de los descoloniales. Ese será más o menos el recorrido que vamos a hacer en nuestra revisión de los presupuestos teóricos y metodológicos. Empecemos primero viendo los elementos concernientes a la teoría. En primer lugar, centrémonos en lo que es la comunicación literaria. Sabemos que el texto literario no es un producto que nace de la nada, es producido por un autor. El autor se comunica al lector por medio del texto. Esa comunicación se lleva a cabo en un contexto. Estos cuatro elementos, autor, texto, lector y contexto, son los paradigmas de la teoría literaria clásica. Hay que tomar en cuenta que el autor siempre pertenecerá a una época, pertenecerá a una etnia, tendrá una posición social, tendrá un género, tendrá sus creencias políticas, religiosas, y tendrá también sus gustos gastronómicos, musicales, etc. Lo mismo sucede
con el elemento lector. Él también estará en una época, pertenecerá también a una etnia, tendrá una posición social, también poseerá un género, poseerá también sus creencias y además sus gustos en moda, en música, en cine, etc. De acuerdo con este esquema, la comunicación literaria no es posible que se dé en el vacío, sino que se lleva a cabo en un contexto social, histórico y cultural. Este contexto social, histórico y cultural para algunos es determinante en el proceso de la creación del texto, lo cual quiere decir que tanto el texto como el autor y como el lector estarán determinados y condicionados por este contexto social e histórico y cultural. Esto significa que, por ejemplo, nosotros no podemos llevar a cabo un proceso de lectura sin tomar en cuenta estos tres contextos en los que se ubican autor, texto y lector. Este esquema anterior, que vamos a volver aquí a replicar, nos lleva a el siguiente asunto. Hay una relación bidireccional en la determinación de los elementos propios del paradigma de la literatura, lo cual quiere decir que el autor, al escribir su texto, mantiene una relación dialógica con el texto. El lector, al leer el texto, mantiene una relación dialógica con el texto, y el texto, al estar inscrito dentro de un contexto, también mantiene una relación dialógica con el texto. De modo que nosotros vamos a llevar a cabo una lectura dialógica, la cual pondrá en evidencia los procesos polémicos que se lleven a cabo en los distintos niveles que el texto trate. Por ejemplo, en el nivel social, en el nivel político, en el nivel ideológico, en el nivel étnico, etc. De modo que, por ejemplo, nosotros vamos a ver inscritas en el texto las marcas de procedencia social, étnico, cultural, política, tanto del autor como el lector, a la hora de leer, va a inscribir o va a querer encontrar en él las marcas de procedencia social, política, étnica, genérica, con las cuales se identifica. Siguiendo con los elementos teóricos, veamos ahora un segundo punto, es el concepto de texto del cual vamos a partir. Nosotros vamos a considerar que estamos ante un texto totalmente abierto, lo cual quiere decir que ese texto va a remitir a otros textos, va a remitir a otros discursos. Eso quiere decir que estamos hablando de que el texto es un tejido, es un entramado, y por tanto todos los elementos que lo constituyen están entrelazados. Ese entrelazamiento hace que el texto sea totalmente polifónico o polisémico, lo cual va a posibilitar que, esto nos va a llevar a otro concepto, que el proceso de lectura va a poner de manifiesto ese carácter polisémico o polifónico del texto. Eso quiere decir que, por ejemplo, tanto la lectura va a poner de manifiesto el carácter multisémico
o multifónico o polifónico del texto, lo cual nos llevaría a que nosotros vamos a producir una lectura y no la lectura del texto. ¿A qué se debe que nunca vamos a producir la lectura del texto, sino una lectura del texto? Bueno, eso se debe a otro cuarto elemento teórico que tiene que ver con el lector. Ya habíamos adelantado en un cuadro anterior que el lector es un sujeto histórico, concreto, está ubicado en un contexto específico que lo determina, razón por la cual cuando lee desde una posición tanto étnica, tanto social, tanto política como ideológica, de tal manera que no puede generar una lectura totalizadora, sino una lectura concreta y específica, como lo es él, un ser concreto y específico. Pasemos ahora a considerar los presupuestos metodológicos. En primer lugar, veamos la noción de método. Sabemos que método es una guía, una vía, o también podemos decir que el método es un camino que nos lleva a alguna parte. También hay que tener en cuenta que el método es un modo de hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a usar un método, estamos hablando de cuáles son los pasos o procedimientos que vamos a seguir a la hora de abordar un objeto. En ese sentido, ya que el método es una vía o una guía o un modo de hacer, estamos hablando de que el método lo podemos asociar a un esquema, a un croquis o a un mapa. Esto no tiene, digamos, no es novedoso en el sentido de que la mayoría de las teorías literarias de las que vamos a hablar aquí lo que presentan es un esquema, un modo de aproximarse a los textos literarios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ese método se elabora de acuerdo con el recorrido que nosotros pretendamos hacer. Según el recorrido, y entiéndase aquí por recorrido el proceso de caminar, pero como estamos en el ámbito de la literatura, sería ese recorrido semejante o similar al proceso de lectura. Todo proceso de lectura es un recorrido, no solo que va desde el inicio al final y haciendo retrocesos conforme nosotros nos adelantamos en la lectura. También hay que tomar en cuenta que este método es pautado por el texto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque generalmente nosotros creemos que el método está primero que el texto. Hay que tener presente que el que pauta el tipo de método que vamos a utilizar es el texto. Una vez leído el texto, uno se pregunta: ¿y cómo lo puedo leer? ¿Cuál será la manera más asequible? ¿O cuál será la mejor puerta de entrada que pueda construir? Entonces, también hay que tener en cuenta un último elemento. El método se construye también de acuerdo con las necesidades, intereses y problemas que tiene la comunidad y problemas que tiene la comunidad lectora, ¿verdad? Los lectores, porque los lectores pueden determinar que los métodos existentes no dan respuesta a los problemas que ellos sufren y quieren encontrar en los textos literarios una orientación. Entonces los lectores eligen qué método es el que les puede dar mejores resultados y mejores respuestas acorde con sus intereses
Esos intereses pueden ser de carácter político, económico, sociales, etc. La mayor de las veces, por ejemplo, aquí hago una ampliación de este fenómeno, las lecturas feministas que se hacen de la literatura se hace con el fin de destacar los intereses, problemas y preocupaciones que tienen las mujeres para visibilizar ya sea su presencia en la literatura o la mala imagen que la literatura presenta sobre ellas. También sucede en el caso de la literatura afrodescendiente o negrista, o digamos en lo que los afrodescendientes quieren ver cómo son representados en la literatura, pero los métodos existentes no les da una buena imagen o una buena representación, y ellos pueden aludir a que esa mala representación invisibilizada se debe a que los métodos no alcanzan a ver o a visibilizarlos de una manera respetuosa o correcta. Sigamos, digamos, con los elementos metodológicos. Ese primer punto era el método. Veamos ahora algunos aspectos que ya he adelantado. Decir que toda propuesta de método es un esquema. Eso es importante saberlo, porque a veces creemos que los métodos son totalizadores y abarcadores de la totalidad del texto. Digamos, ¿por qué son un esquema? Bueno, la mayoría de los textos centran su atención en algunos aspectos muy específicos de los textos sobre los cuales abordan. Eso quiere decir que dejan por fuera muchos otros elementos que para otros lectores pueden ser de suma importancia. Eso quiere decir que los métodos, por ser un esquema, no abarcan la totalidad del texto, la totalidad textual. Y además, los métodos tampoco cuentan o dan cuenta de la totalidad significativa del texto. No dan cuenta de la totalidad significativa del texto. En vista de que los métodos son esquemas, hay que acudir, un tercer punto, hay que acudir a múltiples esquemas que nos ayuden a ver, digamos, para poder ver más elementos del texto, para poder abordar esa polifonía o ese carácter polisémico que tienen los textos, para centrar la atención, digamos, para atender más aspectos, y también para responder a muchos otros intereses. Generalmente los intereses a los que responden los métodos, digamos, que la mayoría de los métodos que tenemos en la literatura son de carácter o de procedencia europea. Los intereses a los que responden tienen que ver más que todo con intereses europeos, preguntas y problemas que no nos conciernen y que no abordan nuestra realidad. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. No porque nosotros reunamos múltiples esquemas para poder ver más, para poder atender más aspectos del texto, ya con eso tenemos resuelta la totalidad del texto. Hay que poner aquí un gran pero, digamos, frente a esta preocupación. Hay que decir que a pesar de todo, ningún método agota la totalidad del texto, y mucho menos su totalidad significativa, y mucho menos su totalidad significativa. Eso quiere decir
de acuerdo con Barthes, que el texto siempre se quedará con algo, con una reserva. Barthes dice, todo texto se reserva para sí una zona ilegible, ¿verdad? Entonces nunca vayamos a creer que porque tengamos un manejo de la totalidad de los esquemas metodológicos existentes, ya con eso tenemos una lectura totalizadora del texto y de su significación. El texto siempre se reservará algo para un futuro lector con mejores herramientas que las nuestras. Veamos ahora, digamos, cuáles han sido las principales propuestas. Esto sería un punto 5 dentro de la metodología y lo vamos a llamar principales esquemas o propuestas metodológicas, propuestas de método que han existido en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, vamos a hacer aquí un esquema donde hemos tratado de tener un mapa rápido de esas principales tendencias. Ya hemos dicho, por ejemplo, hablado del estructuralismo, hablado de la semiótica, también hemos hablado de la semiótica de la cultura, también hablamos de la teoría del texto, también podemos considerar aquí la pragmática, también la sociología de la literatura o la sociología literaria. Podemos hablar también de la sociocrítica, de los estudios críticos del discurso, y en América Latina en los últimos años, de 1990 para acá, ha aparecido una teoría que hemos llamado, o que se han llamado, los descoloniales. Los descoloniales va a ser como la perspectiva desde la cual nosotros vamos a leer, porque nos ayudará a visualizar que todos estos movimientos teóricos y metodológicos europeos tienen un sesgo no solo epistémico, sino también de carácter social, político, económico e ideológico. Entonces, en estos dos siglos se han producido esta cantidad de propuestas metodológicas, pero no todas abordan lo que al principio habíamos visto, de que hay una relación estrecha en el proceso comunicativo entre autor, texto, lector y contexto. Como por ejemplo, tanto el estructuralismo como la semiótica lo podíamos considerar como procedimientos metodológicos aislantes. ¿Qué queremos decir con aislantes? Que no toman en cuenta la relación texto-contexto. En cambio, la semiótica de la cultura, la teoría del texto, la pragmática, la sociología de la literatura, la sociocrítica, los estudios críticos del discurso, los podíamos considerar como tendencias vinculantes, lo cual quiere decir que sí toman la relación texto-contexto, la cual nos interesa mucho a nosotros para poder ver los textos desde nuestra realidad concreta. Siguiendo nuestra idea de que toda propuesta metodológica es un esquema, vamos a ponerlo por aquí por la esquina, toda propuesta metodológica es un esquema. Tomemos como ejemplo el caso de la sociocrítica. Lo tomo como ejemplo porque la sociocrítica va a ser como la tendencia teórica metodológica sobre la cual nosotros vamos a elaborar nuestra propuesta metodológica. Por ejemplo, en la sociocrítica se vierten los aportes del formalismo ruso, pero también los aportes del estructuralismo. ¿Cuáles son esos aportes? Por ejemplo, la sociocrítica asume del formalismo ruso el carácter del
el carácter del texto como artefacto o como organismo, o también, o en el caso del estructuralismo, el texto como estructura. También, digamos, a la sociocrítica le interesa del estructuralismo los sistemas de relaciones y oposiciones que se encuentran en los textos. También le interesa de la sociocrítica el concepto de isotopía, por ejemplo. Y además, bueno, un elemento que la sociocrítica no asume de modo tan puntual y claro es el concepto del narrador, que sí es muy bien desarrollado por el estructuralismo. Además, por ejemplo, la sociocrítica asume de la semiótica de la cultura, particularmente de los postulados de Lotman, todo aquello que tiene que ver como el texto como sistema abierto. ¿verdad? El texto como sistema abierto. Además, bueno, eso quiere decir, en palabras de Lotman, que todo texto está abierto a otros sistemas símnicos con los que mantiene relación. Esto supera la noción del texto inmanente o del texto en sí o del texto por el texto procedente del estructuralismo. Por esa razón, a la sociocrítica le va a interesar el concepto lotmaniano del texto como una estructura abierta. Además, le va a interesar a la sociocrítica la literatura como sistema de modelización secundario, lo cual quiere decir que la literatura trabaja como elemento primario el sistema de modelización primario, que es el lenguaje común y corriente, pero se convierte este lenguaje literario en otro tipo de lenguaje. De la semiótica también va a tomar en cuenta los dos tipos de lectura, la lectura denotada y la lectura connotada. La lectura denotada es aquella lectura literal que lee lo obvio, lo que está ahí explícito en el texto, en la superficie del texto. En cambio, la lectura connotada nos va a llevar un poco más allá en las profundidades del texto. También, por ejemplo, de la semiótica le va a interesar a la sociocrítica el lenguaje ritual. Digamos, la mayoría de los estudios de la sociocrítica están centrados en la picaresca, y tanto Cross como Gómez Moriana centran el análisis en los discursos rituales presentes en los textos picarescos. La sociocrítica también se alimenta de la teoría del texto procedente de Bakhtin. De esta teoría del texto, por ejemplo, la sociocrítica asume el concepto de la polifonía, el concepto del dialogismo, el concepto del cronotopo, todo eso son aportes bakhtinianos. También va a tomar en cuenta el carácter de la opacidad del texto, lo cual quiere decir que el lenguaje no es transparente, siempre está salpicado de los intereses y de la procedencia social de su productor. También la sociocrítica va a tomar de la teoría del texto lo que tiene que ver con las estrategias discursivas. Las estrategias discursivas, según Bakhtin, son, por ejemplo, la ironía, la sátira, la parodia y el carnaval. Además de Bakhtin, la sociocrítica asume los mecanismos discursivos. Por mecanismos discursivos se comprenden los intertextos, los interdiscursos, que es el aporte que Bakhtin ha dado a la sociocrítica. Pero, digamos, nuestra
nuestra tendencia o nuestra propuesta metodológica, siguiendo otra vez como si estuviéramos en la línea de la sociocrítica, imaginemos que la línea de la sociocrítica continúa acá en este otro esquema. Nosotros, para montarnos o asumir los principales postulados teóricos y metodológicos de la sociocrítica, le hemos añadido dos elementos más o dos tendencias teóricas y metodológicas más. Hemos agregado los aportes de los estudios críticos del discurso, cuyo principal representante es Van Dijk, y de él hemos tomado en cuenta, por ejemplo, el análisis de las micro y macroestructuras. Las microestructuras tienen que ver con los sistemas semánticos, estilísticos, retóricos, sobre los cuales se construye el texto, y las macroestructuras son la conceptualización temática sobre las cuales se construyen o estructuran los textos. También de los estudios críticos del discurso nos interesa el análisis de la retórica, el análisis del estilo, también, y algo muy importante que plantea y con lo cual comparten posturas y posiciones teóricas con la sociocrítica, es que Van Dijk considera que el texto y el contexto no se relacionan de manera directa, sino a través de las cogniciones, mientras que Cross dice que son los intertextos, los interdiscursos, los mitos y los símbolos los que establecen la relación entre texto y contexto. Van Dijk va a decir que son las cogniciones. Por cogniciones entiende las creencias, las opiniones, los estereotipos y los prejuicios. Esto va a ser de suma importancia para nosotros en el proceso de análisis, porque a Van Dijk le interesa analizar los sistemas de dominación, como lo son el sexismo, el racismo, el clasismo y todo lo que tiene que ver con sistemas de discriminación, principalmente estos. Estos son los elementos que nosotros hemos retomado de los estudios críticos del discurso para la propuesta teórica y metodológica que vamos a hacer al final. Finalmente, digamos, para completar nuestra propuesta teórica y metodológica, hemos echado mano de los estudios descoloniales. Vamos a corregir aquí, descoloniales, cuyos principales digamos, intelectuales o representantes son Walter Miñolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grofogel, etc. Estos señores se han preocupado por un concepto básico y fundamental para entender el tema de la modernidad, y es el tema de la colonialidad. Por colonialidad ellos van a entender, bueno, primero plantean que acabada la colonia como sistema político, económico, administrativo, no acabó con la colonia el proceso de dominación ideológica, política, epistémica que existía, sino que pervive hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura, bajo, digamos, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, lo cual quiere decir que el poder colonial ha pasado a las élites políticas, ideológicas, criollas, y de allí a las oligarquías,
y actualmente quienes manejan el poder son herederos de ese poder colonial. Y el saber, la colonialidad del saber se refiere a que el saber siempre estuvo en manos de las élites políticas ideológicas metropolitanas, después pasaron a las élites políticas criollas y todavía sigue siendo un patrimonio de estas élites. Eso quiere decir que las demás personas, los sujetos subordinados, aparecen como que no tienen saber y no tienen poder. En cuanto a la colonialidad del ser, siempre se le atribuyó a los blancos europeos mestizos esta condición de que ellos eran, y se negaba a los afrodescendientes e indígenas su capacidad de ser, su ontología. Ellos no eran nada. Entonces, a los descoloniales les interesa desmenuzar este problema presente hoy por hoy en nuestras sociedades. Otro problema, otro elemento que nos interesa retomar de los descoloniales es el problema del eurocentrismo. Y ese eurocentrismo particularmente epistemológico. Por esa razón, digamos, dado que todo el conocimiento viene de Europa y con una visión totalmente sesgada, o sea, eurocéntrica, los descoloniales plantean una ruptura epistémica. Ellos también lo llaman el desenganche. Hay que desengancharse de este modo de ver o de vernos o de producir conocimiento para poder liberarnos de esta visión totalmente eurocéntrica. También, digamos, hay que tomar en cuenta otro elemento, bueno, lo que ellos llaman los saberes otros, o digamos, tomando en cuenta lo que plantea Boaventura de Sousa Santos sobre la ecología de saberes, de que es necesario, ecología de saberes, es necesario reconocer los saberes otros, los sentires otros, los pensamientos otros, las ideas de los otros. En tal sentido, se habla de las emergencias de los saberes indígenas, afrodescendientes, etc., y de las mujeres. Finalmente, de esta propuesta teórica, hemos tomado el análisis que ellos hacen también, al igual que lo hace el análisis, los estudios críticos del discurso, de los sistemas de dominación. A los descoloniales les interesa desenmascarar también el sexismo, el racismo y el clasismo, que también ha sido una de las preocupaciones de los estudios críticos del discurso. Pero digamos, la novedad es que la visión que se tiene acá desde los descoloniales es totalmente latinoamericana. De ese modo, digamos, si juntamos los dos esquemas, vamos a ver cómo, tomando como base la sociocrítica, vemos aquí en este esquema cómo los diferentes aportes de las diferentes tendencias teóricas y metodológicas nos van a ayudar a hacer una propuesta teórica y metodológica que nos ayude a ver los problemas materializados en los textos literarios o de cualquier naturaleza, artísticos, cancionísticos, digamos cinematográficos, chistes, textos de prensa, caricaturas, publicidad, etc. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a desenvolvernos frente a esta propuesta teórica y metodológica. Antes de visualizar cuál es nuestra propuesta, vamos a ver otro punto que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, pero para retomar nada más, es la relación, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida dentro del proceso de la metodología? Entonces,
vamos a decirlo así, nuestro punto de partida siempre va a ser el texto. Y de allí vamos a ir al contexto. Esto es un planteamiento de la sociocrítica. Partimos del texto, vamos y después llegaremos al contexto. Pero, digamos, en los postulados de la sociocrítica, la relación texto-contexto no se lleva a cabo de manera directa, ¿verdad?, sino de manera indirecta o mediada. Entonces, para la sociocrítica, al igual que para los estudios críticos del discurso, esa relación entre el texto y el contexto se lleva a cabo por medio de mediaciones, ¿verdad? Entonces sería así: del texto pasamos a las mediaciones y de las mediaciones pasamos al contexto. A la sociocrítica le interesa, por ejemplo, primero establecer cuál es la estructura textual. ¿Cuál es la estructura textual? Y por eso es que aquí resuenan los aportes del estructuralismo. De la estructura textual pasa a las mediaciones, las cuales ya hemos nombrado antes, que son el intertexto, el interdiscurso, voy a colocar aquí los aportes de los estudios críticos del discurso, las cogniciones, seguimos con lo que dice Cross, los mitos y los símbolos. Entonces, todos estos elementos, los intertextos, interdiscurso, cogniciones, etcétera, se materializan en el texto. Lo cual quiere decir que en el texto vamos a encontrar sus huellas, su presencia materializada, y la función del lector es descubrirlo, descifrarlos y establecer cuál es la función que cumplen. Estas mediaciones nos van a dirigir al contexto. Este contexto es el contexto histórico, social y cultural, donde se van a encontrar, digamos, lo que se llaman las prácticas tanto sociales, por ejemplo, los grupos sociales que luchan por los derechos de las mujeres, los grupos afrodescendientes que luchan por el reconocimiento de sus derechos, los grupos indígenas que luchan por la reivindicación de sus derechos a la propiedad de la tierra, etc. Aquí están los grupos sociales. Esos grupos sociales producen discursos. Entonces, tenemos las prácticas sociales, las prácticas discursivas, que son los discursos producidos por los diferentes grupos sociales, y las prácticas ideológicas. Eso lo vamos a encontrar nosotros en el contexto. Entonces, retomando este esquema, tenemos lo siguiente. Todo texto va a mantener una relación con el contexto a través o por medio de las mediaciones discursivas. Eso indica o quiere decir que el texto no va a estar desgajado nunca de la procedencia social histórica concreta en la que se ubica tanto el autor, productor, como el lector, descifrador del texto. Ahora bien, después de este recorrido por diferentes aspectos, tanto teóricos como metodológicos, viene lo que nosotros hemos llamado la propuesta metodológica. Esta propuesta metodológica va a tener varias fases. Por ejemplo, nosotros antes de leer un texto
hacemos una fase que vamos a llamar una fase natural. Nosotros elegimos el texto, nosotros leemos el texto, nosotros comprendemos el texto y, digamos, estos tres primeros elementos es lo más natural que se lleva en cualquier proceso de lectura. No hay lectura si no se tiene el texto. La comprensión del texto implica, por ejemplo, despejar cualquier duda léxica que nosotros encontremos en el texto. Si hay alguna palabra rara, extraña, que no conozcamos, no la pasemos por alto, sino que busquemos el diccionario, despejemos la duda. Después de que nosotros hayamos elegido, leído y comprendido el texto, pasamos a ubicarlo, ¿verdad? Yo me ubico, me averiguo quién es el autor, me averiguo quién es el autor, porque ese autor no va a estar solo en el mundo o en la realidad o en la sociedad, en la cultura de la que lo hayamos sacado, sino que él pertenecerá a una generación, él hará parte de una época, él pertenecerá a una estética específica y además sobre él es probable que la crítica literaria haya dicho algo. Entonces, de acuerdo con lo que haya dicho la crítica, yo puedo clasificar su obra, si es que tiene muchos textos, y también puedo ubicar el texto, lo cual quiere decir, si el texto tiene el autor tiene muchos textos, yo puedo ubicarlo si es de un género X o si es de la primera época del autor. Recuerden que los autores generalmente se clasifican no solo por generación, sino por el periodo etario en el que se ubican, si es de su primera producción o de la producción de juventud, de producción de madurez o de producción de decadencia. A eso me refiero cuando ubico el texto, a qué época pertenece el texto al que me estoy afrontando para leer. Otro paso en el proceso de la propuesta es la etapa o el proceso, la fase analítica. Y aquí es donde particularmente vamos a tomar en cuenta los pasos a seguir en la confrontación nuestra o el diálogo o el desafío nuestro con el texto. Por ejemplo, la propuesta que vamos a hacer consta de 4 pasos. En el primer paso vamos a analizar el paratexto. El paratexto es todo aquello que rodea al texto. Y existe un paratexto gráfico constituido por la tapa, la contratapa, todas las imágenes que tiene el texto en su alrededor. Y hay un paratexto verbal. El paratexto verbal lo constituyen el título, los epígrafes, las dedicatorias que tenga el texto. Ese sería nuestro primer paso. Más tarde voy a explicar qué aspectos tomar en cuenta de cada uno de estos. Otro segundo paso es analizar el contexto. La sociocrítica plantea que el contexto es aquello que le sigue al texto. Voy a hacer un esquemita aquí. Digamos que esto sea un poema y esto que está en la primera línea es el título, o sea, parte del paratexto. Y lo que sigue son los versos de que consta el poema. Entonces, aquí tenemos paratexto al principio y todo lo que sigue a ese título es lo que la sociocrítica llama el cotexto. Espera que no se confunda con contexto. Entonces, aclarando de nuevo, el contexto es lo que le sigue
al título. Entonces, en el contexto, nosotros podemos centrar nuestra atención en varios aspectos. Podemos analizar la estructura, podemos analizar el mundo mostrado en el texto, lo cual quiere decir el tiempo, el espacio, los personajes, si el texto es realista, si es maravilloso, si es fantástico, etc. Otro aspecto que podemos tomar en cuenta en el contexto es la retórica, además el estilo. Por ejemplo, en la retórica no es suficiente para nosotros analizarla, solamente detectar o identificar las imágenes retóricas o las figuras literarias que se presentan en el texto. Nos interesa destacar cuál es la función que cumple dentro del proceso de la significación. En el estilo es importante tomar en cuenta que hay muchas maneras de nombrar la realidad. La idea es analizar por qué en el texto se eligieron o se escogieron unas palabras X que pueden ser denigrantes o exaltadoras de la realidad del mundo mostrado, de los personajes presentes. Eso es muy significativo cuando nosotros lo vemos en textos literarios, donde en los que intervienen, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas, chinos, el estilo con el que se les trata o el vocabulario o el lenguaje que se pone en su boca no es similar al lenguaje de los demás personajes. Además del estilo, podemos ver las estrategias discursivas de las que habló Bakhtin. Estrategias discursivas que ya hemos mencionado, como por ejemplo la ironía, la sátira, el carnaval, la parodia. Esas son las estrategias discursivas. Eso sería todo lo que vamos a ver del contexto. Digamos, otro punto sería ver las mediaciones, y aquí seguimos a Bakhtin y a la sociocrítica, las mediaciones en las que veríamos, ya saben, el intertexto y el interdiscurso. Veríamos las cogniciones, veríamos también los mitos y veríamos los símbolos. Digamos, un último punto, no me va a caber aquí en esta página, un último aspecto que podemos considerar es el contexto. El punto 4 es el análisis del contexto. En el análisis del contexto vamos a analizar lo que se llaman las prácticas tanto sociales, discursivas, como ideológicas. Ya he adelantado antes que el texto va a estar vinculado siempre al contexto mediante los grupos sociales, no solo a los que pertenece el autor, que pertenece a una generación, y habría que ver si ese autor comparte los mismos presupuestos teóricos, ideológicos, políticos, sociales, étnicos, culturales, etcétera, que el resto de su generación, o si es un ave, una sola golondrina en ese medio. También habíamos dicho que, bueno, no solamente hablando específicamente de la generación, sino que pueden existir, digamos, otro tipo de intelectuales como periodistas, médicos, políticos, etcétera, que producen textos, que producen discursos, y que también esos discursos van a compartir los mismos sesgos sociales, étnicos, políticos, genéricos que posee el autor. Entonces, allí es importante tomar en cuenta que el autor nunca está solo.
lo cual quiere decir, él comparte sus mismas preocupaciones estéticas, ideológicas, políticas, etcétera, con otro grupo con el que comparte el mundo, el entorno en el que se ha desarrollado. Finalmente, digamos, llegamos a la etapa interpretativa, a la fase interpretativa, en la que vamos a tomar en cuenta también 4 aspectos. Vamos a ver si aquí me caben los 4 aspectos. En primer lugar, digamos, todo texto tiene implicaciones. Eso quiere decir que todo texto tiene efectos, tanto a nivel social como a nivel ideológico. Ya sea por condición étnica, política, económica, religiosa, etc. El texto siempre va a tener implicaciones que nosotros vamos a poner de relieve a la hora de leer, y eso tiene que ser tomado en cuenta en el proceso interpretativo. Por ejemplo, en un punto 2, todo texto propone una sociedad y un sistema de valores. Es decir, el texto promueve y también puede cuestionar, el texto promueve o cuestiona un tipo de sociedad específica o un sistema de valores. Nosotros tenemos que averiguar cuál es la sociedad que promueve y cuál es la sociedad que cuestiona, cuáles son los valores promovidos y cuáles son los valores cuestionados en el texto. También, por ejemplo, el texto asume una actitud y una posición frente al mundo mostrado, ya sea, digamos, frente al mundo mostrado. Voy a poner esta categoría que es más abarcante. Frente al mundo mostrado, quiero decir, él puede tener una actitud frente a determinados personajes y por tanto asumir una posición, una actitud, por ejemplo, negativa, agresiva, y una posición crítica, polémica, desenmascaradora, o por el contrario, encubridora frente al hacer de algunos personajes o a la valoración de algún espacio. Por ejemplo, en la mayoría de los textos que nosotros hemos leído, la literatura representa negativamente el campo, porque está asociado a campesinos, a incultura y a falta de modernidad o de aparatos tecnológicos o de carreteras, es decir, les hace falta progreso. Lo mismo sucede con la representación que se hace de los afrodescendientes o de los indígenas. Siempre se les ubica en espacios marginales como la selva o en la periferia, en donde está la pobreza, etc. Y eso nosotros tenemos que develarlo, averiguar cuál es la actitud y la posición que el narrador o el texto tiene frente a ese mundo mostrado. Un último aspecto que vamos a tomar en cuenta aquí son las filias y las fobias. Las filias y fobias que el texto produce en el lector. ¿Verdad? Siempre el texto nos va a querer primero identificar con cierto tipo de personajes o con ciertos tipos de espacios. Esas serían las filias. Y también nos va a querer distanciar o que nosotros asumamos una actitud de rechazo o de condena frente a otros espacios o a otros personajes. Esos elementos a veces se van a derivar de lo que es el punto de vista que tiene el narrador frente al mundo mostrado, al tono que asume frente al mundo mostrado y también a la posición del texto frente a ese mundo mostrado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos aspectos porque de alguna u otra manera el texto está enviándonos mensajes para que nos identifiquemos o distanciemos de lo que se está hablando en el texto.
Esto sería toda nuestra propuesta teórica y metodológica. Reiteramos, tiene una primera fase natural, que es elegir, leer, comprender el texto, ubicarnos. Una segunda fase que es la analítica, donde ya centramos toda nuestra atención en el texto, tanto desde su estructura textual hasta su estructura contextual. Y finalmente viene la parte en la que corresponde valorar el texto o darle un sentido al texto mediante la etapa o la fase interpretativa. Aquí vemos esto último sobre la fase interpretativa. Merece un poquito de más atención, puesto que a veces nos reparamos en los elementos, en estos elementos. Digamos, tanto el narrador y el lector van a asumir diferentes posiciones, actitudes, distancias o tonos frente al mundo narrado. Y eso se debe a que nosotros somos convocados por el texto ante este mundo narrado. Por ejemplo, el texto puede tener una posición crítica, autocrítica, polémica, contestataria, subversiva o perversiva frente al mundo mostrado. También puede tener una distancia cercana, lejana, armónica o conflictiva ante ese mundo mostrado. La actitud que tanto los personajes como nosotros podamos asumir frente al mundo mostrado puede ser una actitud sumisa, rebelde, conformista, indiferente, o también de adhesión, rechazo, o más bien es ambivalente. El texto nos puede hacer pensar que no estamos ni con una posición ni con otra y nos deja en un limbo en el que nosotros no sabemos con cuál de los elementos estar. El tono, en cuanto al tono, por ejemplo, el tono puede ser serio. La forma en que el texto muestra el mundo puede ser serio, elevado, sagrado o cómico. O puede ser también burlesco, irónico, sarcástico, paródico o carnavalesco. Es importante este esquema porque cuando nosotros vayamos a ver, por ejemplo, las estrategias discursivas, si el texto es una ironía, si es una sátira o si es una parodia, ahí vamos a ver de una vez cuál es la distancia. Por ejemplo, un ejemplo, si el texto es una parodia, se supone que el texto era serio, el modelo era serio, era grave, era elevado, era sagrado. Pero al convertirse en una parodia, el texto va a producir un efecto cómico, burlesco, irónico, el cual va a generar en el lector que asuma una distancia, ¿verdad? Porque no es lo mismo identificarse con algo serio, elevado y autoritario que distanciarse. Imagínense un chiste sobre Oscar Arias, la figura respetable, de autoridad, de señor de la política que tiene Oscar Arias. Al ser tratado por un chiste, inmediatamente produce un tono cómico burlesco y nos distancia o nos aleja de aquella imagen respetuosa que tenía el expresidente. O por ejemplo, en el caso de un texto literario, podemos ver cuando los textos literarios se alimentan de frases o fragmentos procedentes de la Biblia. Generalmente, al ser incluido en el texto literario de manera paródica, inmediatamente ya nos invitan a que nosotros nos alejemos de la seriedad del texto tutor o del texto del cual proviene la cita y asumamos una actitud ya sea cómica, burlesca o de rechazo, etc.
Entonces, con estos elementos creemos haber dado pie a los elementos básicos que constituyen nuestra propuesta metodológica. La idea es que con estas herramientas nosotros podamos dialogar o poner a dialogar a los estudiantes con los textos. Imagínense que si nosotros tenemos un esquema de esta naturaleza en el aula, nosotros hemos abierto en el texto muchas posibles puertas, porque con cada uno de estos elementos del esquema de análisis podemos formular preguntas, establecer un diálogo y hacer que la clase de literatura sea totalmente dialógica, que no solamente la monopolice el profesor, sino que los estudiantes también puedan intervenir. Yo he sugerido que este esquema sea de absoluto conocimiento de los docentes, para que conforme vayan entrando en el proceso de lectura, vayan teniendo preguntas que formular para que los estudiantes intervengan. Nosotros hemos puesto en práctica este proyecto, esta propuesta, y ha dado muchos resultados. Al inicio, pues, como no se conocen las categorías, causa cierto desconcierto, pero conforme uno se va familiarizando con las categorías y con lo que hay que hacer y encontrar en el texto, pues es fácil dialogar con el texto. También he sugerido que los estudiantes no tienen por qué saber todas estas categorías tan técnicas y específicas de la teoría literaria, pero el docente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una práctica del paratexto, nosotros leemos el título y le preguntamos a los estudiantes qué les sugiere el título, qué hipótesis podría plantear de lectura del título. Una vez que se agote o se planteen las diferentes hipótesis que los estudiantes tengan del título, se puede pasar a una siguiente pregunta: ¿y ese título tiene alguna relación con el resto del texto? ¿Verdad? Entonces, la idea es que conozcamos, veamos, establezcamos muchas puertas de entrada al texto para que extraigamos de él la mayor información posible. Y otra cuestión básica: este proyecto o proceso o plan o propuesta de lectura no busca solamente ver el carácter estético del texto. Digamos, estamos acostumbrados a que los medios masivos han insistido con campañas en que hay que leer por placer. El placer se ubica dentro del carácter estético del texto. Disfrutar el texto, deleitarse con el texto, entretenerse con el texto, el tipo de lectura que más se promociona. Con este esquema nosotros queremos promocionar otro tipo de lectura, tomar en cuenta el carácter estético, pero también el carácter ético y político que tiene la literatura o los textos que nosotros vayamos a analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos establecido en algunos de los pasos que hay que ver el sistema de valores que promociona el texto, el tipo de sociedad que está inculcando el texto, el tipo de relaciones sociales que está representada en el texto y que inculca o, determina las fobias o las filias que tiene el lector frente al mundo representado. Mediante ese tipo de valores creados en el texto, la persona toma partido hacia A o hacia B. Y esos partidos a veces son, si se trata de personajes afrodescendientes, indígenas o sinodescendientes, a veces esos partidos terminan siendo discriminadores, lo cual quiere decir que el estudiante o el docente también toma una posición política frente al texto. Nosotros queremos inculcar que esa posición política sea la más respetuosa
que abogue por la convivencia y el respeto de las personas diferentes, ya sea por su condición de género, por su condición étnica o por sus preferencias u orientaciones sexuales o por la posición de clase social a la que pertenece. Hay que construir una sociedad justa, igualitaria, democrática, solidaria y respetuosa de todas las personas distintas de nosotros por la razón que sea. Esperemos que le saquemos el provecho, todo el provecho posible a esta herramienta, y ahí estaremos explicando los demás elementos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Jorge Ramírez Caro, profesor de Literatura y Análisis de Texto, Universidad Nacional.